Muy buenos días, son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Hoy es viernes 24 de mayo, en unos instantes va a estar con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos en este día que es el día de Santa Susana. Así que felicidades a todas las Susanas, este nombre clásico de toda la vida, Susana, Susanitas, en fin, felicidades a todas ellas, especialmente a las que nos escuchan desde el Club de Libertad Digital y por supuesto a todas nuestras oyentes. Hoy las lluvias se van a concentrar especialmente en Aragón y en Cataluña, y en el resto de España los cielos van a estar despejados o poco nubosos. La verdad es que las temperaturas poco a poco se van incrementando y ya nos anuncian que este fin de semana, bueno, pues vamos a superar los 30 grados en muchos puntos del panorama nacional de la península. En concreto, en el centro peninsular tenemos ahora mismo 14 grados, hoy la máxima se va a quedar en 27, la máxima nacional la registrarán hoy Córdoba y Sevilla, aquí ya se encuentran con 33 grados, así que poco a poco, como les digo, nos vamos acercando a las temperaturas ya más veraniegas. Y la mínima la localizamos en León, el pelotón del Pasmo, encabezado en solitario con 4 grados. A las 7 y 1 minuto de la mañana, las 6 y 1 minuto en las Islas Canarias, déjenme que les avance que a partir de las 9 y 20 minutos vamos a tener una entrevista interesantísima. Va a estar con todos nosotros y con todos ustedes Rosa María Payá, la hija de Osvaldo Payá, que se encuentra en España precisamente para hablar de los nuevos acuerdos que ha firmado el gobierno de Pedro Sánchez con la dictadura cubana, Federico, y al parecer están encantados de estas relaciones con Cuba, que yo no sé si el gobierno social comunista las ha dejado o aislado en algún momento, yo creo que no. No, en absoluto, y además, buenos días Rosana, Daniel, hay una cosa que me llamó mucho la atención, porque era la forma de colaborar que inventaron los comunistas. Esto, he leído el texto de la antisemita, que me asombra que la oposición la condene, en lugar de pedir su inmediata destitución. Pero manifestaciones en la calle ante su abyecto ministerio. Una tía que llama al exterminio de los judíos. O sea, una psicópata que pide un pogrom, nada menos que contra el Estado de Israel. Es decir, desencadenar una guerra atómica, porque esta vez los judíos no se van a dejar matar. Bueno, pues el texto, que publica Libertad Digital, sus párrafos principales, dice que es que hay que ayudar a comer porque los niños no tienen leche y hay que darles leche en polvo. Claro, esta lerda, cuando murió Fidel Castro, decía, muere Fidel Castro, pero avanzan los pueblos. El pueblo de Cuba era más rico, no ya que España, sino que Italia, en el año 59, cuando Castro llegó violentamente al poder. Ahora hay que darle, con nuestro dinero, leche en polvo para los niños, porque no tienen leche. Y hay que recordar que Cuba ha tenido leche de sobra, como ha tenido azúcar de sobra. Cuba es era un país absolutamente rico. Ya digo, la renta per cápita de Cuba era mayor que la de Italia y por supuesto que la de España en el año 59. Ahora debe estar poco por encima de Haití y al nivel base de Venezuela. La renta principal de Cuba es lo que mandan los cubanos exiliados a los cubanos del interior para que coman. Pero y luego la prostitución. Básicamente esos hoteles a los que nos quieren obligar los gobiernos españoles que protejamos. Yo, sin gente dentro, ojalá se hundan todos. Sin gente dentro, pero todos además a la vez. Y todas las empresas españolas que trafican con carne humana en Cuba, ojalá se vayan al guano. Dicen que son españolas, como si fueran neozelandesas. Un hijo de perra es un hijo de perra en todas partes, y el que colabora con un hijo de perra, algo de hijo de perra tiene. Pero la leche en polvo, ¿qué pasaba, por ejemplo, en Venezuela? Cuando dejó de haber, como decía Errejón, de la misma banda, igual, los comunistas, son los de Podemos. Podemos se llaman sumar, restar, multiplicar o dividir, pero son Podemos, que es un partido comunista venezolano, bolivariano. Empezó siendo CEPS, que colaboraba con Hugo Chávez para ver cómo se reprimía mejor y, por ejemplo, para ver cómo se vendía mejor las cárceles para los presos políticos. Eso es la horda comunista que hay aquí.
El comunismo actual en España son los sicarios asesinos de Hugo Chávez y demás. El Grupo de Puebla es eso. Bueno, pues la leche en polvo, por ejemplo, en lo que pasaba y lo que ha pasado en Argentina, según ha explicado, ha demostrado el gobierno de Milei, es que, por ejemplo, se revendía. Es decir, llegaba una partida exterior, 100 toneladas de leche en polvo. Pues la leche en polvo se cortaba como la cocaína, se mediaba, se ponía, pues no sé, lo que se puede poner para cortar la leche en polvo, pero el caso es que encontraban algo. Y lo que hacían es revenderla. O doblaban el precio, o bien la leche en polvo se la quedaban y daban una especie de polvo de leche, pues porque bastante era, ¿no? Para calentar la tripa con un poco de agua caliente y algo que la coloree y luego lo que dé el turista, ¿no? Es decir, el nivel de mendicidad prostibularia de Cuba es absolutamente alucinante. El comunismo tiene 3 características. Las 2 fundamentales son la mentira y el terror, o el terror y la mentira, si llegan al poder. Además, hay que añadir la absoluta ineficacia en la gestión de los fondos. Como no hay mercado, pues el burócrata le pone el precio que le conviene. Esa ayuda española nunca llegará a los cubanos. Esa ayuda española se la quedará el gobierno de Cuba, la dictadura, y traficará con ella. Como ha hecho exactamente igual, luego hablaremos con Rosa María Payá, que claro, conoce muy bien, como ha pasado con la comida, los paquetes de comida, los bolsos o bolsas de comida en Venezuela, que son objeto de compra y venta. Eso lo ha explicado muy bien Karina Seth-Borgo en su primera novela. Es decir, no den nada para un país comunista. A las víctimas del comunismo ayúdenles como puedan, pero no den ni un euro, ni un dólar, nada. Y luego se lo gastan en armas, en cocaína y en la cuenta del coma andante. La cuenta del comandante convirtió a Fidel Castro en uno de los 10 hombres más ricos del mundo, mientras Cuba se iba empobreciendo. Pero a propósito de leche, claro, como además no se conoce ni siquiera la historia de sus crímenes, hay que decir que Fidel Castro, que además de un asesino era un perfecto imbécil, megalómano, tuvo grandes inventos. Y una vez inventó la supervaca. La supervaca, cuyo modelo fue una vaca llamada ubre blanca, era pues una vaca que podía producir 10 veces más leche que las demás, porque había salido una vaca muy grande, ubre blanca. Tiene, no sé si tiene todavía estatuas en Cuba, dirigidas por Fidel Castro. El problema de ubre blanca es que no había más ubres ni más blancas, entonces se quedó en que esta vez se iban a tomar. Entonces luego se inventó la mini vaca, que era una vaca pequeñita que la gente podía guardar en su casa en vez del cerdo. El cerdo, que siempre ha gustado mucho a los cubanos, que tienen los mismos gustos que el pueblo español, pues tenía un problema, que es que si lo criabas en tu casa a escondidas, el perro gruñe, chilla. Entonces, ¿qué hacían? Los cubanos le cortaban las cuerdas vocales al cerdo y lo criaban en la bañera. Entonces el régimen dio una alternativa, que es una mini vaca, para que tuvieran leche. El problema de la mini vaca es que dio lugar a una serie de chistes, los cuales el mejor que yo le oí a Roblán, gran cómico cubano, que murió hace poco en Miami, que decía: chico, el comandante ha inventado la cabra. Que había muchas en Cuba, y es una tradición española que llevaron los españoles allí, de aprovechar la leche y otras cosas, y el queso, todas esas cosas españolas, todas, en Cuba. La leche en polvo, en fin, se me ocurren metáforas para la siniestra sujeta esta que tenemos en la vicepresidencia del gobierno. Pero hoy escribo en la columna del Mundo que lo que ha hecho este gobierno es reconocer, en el caso de Sánchez, y proclamar, en el caso de su vicepresidenta, el derecho a violar y matar judíos. Eso es el reconocimiento de Hamás. No existe el Estado palestino. No existe, ni ha existido, ni existirá. Primero, porque ningún país árabe lo quiere. Segundo, porque fue un invento, primero romano, en la guerra contra los judíos, pero nada. Después, el último fue de los británicos,
para repartir un poco entre Jordania, Egipto, el Líbano y tal. La mitad de esos países los ha destruido ya, los han destruido las guerras contra Israel, que ha ganado todas. Ha sido 5 guerras y un continuo terrorismo, que es para lo que han servido los palestinos. Para matar y matarse, y poner a sus hijos muertos en televisión. Dijo Golda Meir, el día en que los palestinos o los árabes aprecien más la vida de sus hijos que la de los nuestros, o tanto la vida de sus hijos como la de los nuestros, será posible la paz. Cuando se ha intentado, y lo cuento hoy, lo resumo, es muy fácil de resumir la historia de Israel desde el 48, se proclama el Estado de Israel y la creación de un Estado palestino. Los árabes atacan 5 países a la vez a Israel para destruirlo. Israel gana la guerra. Vuelven a la carga en la guerra de los 6 días. En 6 días pierden la guerra, más la península del Sinaí, por supuesto Gaza, Cisjordania, pierden todo. Y entonces tienen la soberbia, Moshe Dayan, un tío con el parche, que era muy fotogénico y un perfecto imbécil, queda muy bien en la serie Golda que acaban de estrenar, que está en Apple Televisión. Es una docudrama con Helen Mirren, excelente, porque realmente ahí sí que los pillaron de verdad por la fatuidad de los generales, se lo creyeron. Somos invencibles, nadie es invencible. Bueno, aún así, fue la guerra del Yom Kippur, un día sagrado en el que los judíos no trabajan, y los pillaron de madrugada en el Golán, los sirios, y en el canal de Suez, los egipcios. Y duró, y Estados Unidos no ayudaba porque estaba con pleno Watergate y hacía proclamas de paz y todas esas gansadas. La paz la haces cuando alguien ha ganado una guerra. En plena guerra no hables de paz si no quieres desertar. Bueno, ha habido más. Las intifadas ya eran propiamente terroristas. Y hubo un momento, cuando después de la guerra del Yom Kippur, en que Sadat se persuade de que no va a poder matar a los israelíes y pacta con Golda Meir y hace un acuerdo de paz. Acuerdo de paz que reconocía a Egipto al Estado de Israel, Israel reconocía a Egipto, devolvía la península del Sinaí, volvía al canal de Suez, digamos que es casi su frontera natural. Así que los islamistas mataron a Sadat. Y cuando en el año 2000 Clinton, en los acuerdos de Camp David, convence para que firmen a Menachem Begin y a Arafat, jefe de la OLP, organización terrorista, pues a última hora, de pronto cuando llega el día de la firma, está Clinton en Camp David, todas las televisiones del mundo, por fin la paz, año 2000, han pasado 24 años, huye, Arafat de pronto desaparece de Washington. La gente piensa que lo han matado, que lo han secuestrado los suyos y tal. Y aparece 2 días después diciendo que no ha firmado porque no quiere acabar como Sadat. Dice, bueno, entonces ¿para qué nos has entretenido 2 años? Porque son así. Su vida es el terrorismo. No saben hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no les dejan los suyos. Hace 17 años hay unas elecciones en los terrenos que conquistó Israel en la guerra que le declararon a Israel, y Gaza queda en manos de Arafat. Hacen unas elecciones para conseguir dinero del exterior, pues son muy ladrones, y bueno, tan ladrones eran que el cochazo de la mujer de Arafat no cabía por las calles de Nazaret, y un día se quedó ahí atravesado. Yo estaba en Nazaret, no es el pueblo más bonito del mundo, pero hay una catedral donada por Francisco Franco, que lo reconocen una lápida, los cristianos que van dejando. Bueno, y en las elecciones gana Hamás con el dinero de Irán. Se acabaron las elecciones. Mataron a los jefes de la OLP que se les opusieron, implantaron una dictadura islámica. Allí las mujeres no es que sean de segundo nivel, ciudadanos de tercera, no, es que solo están para llorar a los muertos. Y desde entonces preparan una guerra con Israel, mediante la creación de centenares de túneles. Se han descubierto unos 200 más o menos, se cree que puede haber otros 200 más, todo infraestructuras militares, pero como las que vemos de los nazis, que se descubrieron después de la Segunda
Guerra Mundial. Y ahí es donde está haciendo la guerra. La masacre es el 7 de octubre, creo recordar. La masacre del 7 de octubre del año pasado es para impedir el llamado Acuerdo de Abraham, por el que Marruecos, Egipto, detrás Arabia Saudí, todos los sunitas, que son mayoritarios en el mundo islámico, reconocían a Israel y reconocían el derecho a las fronteras seguras de Israel. Lo que hicieron fue, naturalmente, entrenados por Irán y sorprendiendo una vez más a los israelíes. El Mossad tiene fama de ser muy listo, pero la verdad es que lo han pillado casi siempre. ¿Por qué? Pues claro, porque los árabes no son tontos y luego porque son muchos más. Y Egipto es un país importante y Siria lo ha sido. Ahora es básicamente un país genocida de sí mismo. Pero es de tal gravedad que esto, que ha sido una provocación para que Israel entre en una guerra de larga duración, lo han teorizado ellos y lo habían creado, de ahí que tengan cientos de túneles. Por supuesto viven de la caridad internacional. ¿Hay qué hambre pasamos? Hombre, si os lo gastáis en armas, pero Irán les sobra el dinero. Pero si son pobres, los tendrán dominados, como los tienen. Y eso es lo que ha reconocido, que es una broma. Lo único que ha reconocido Sánchez es a la banda terrorista Hamás, que es como reconocer a Teherán, donde creo que ya tenemos embajador. Lo que ha reconocido Yolanda Díaz, con del río hasta el mar, es que no quede un judío vivo en lo que ahora es el Estado de Israel. Luego los judíos se van a defender. Y si tienen que atacar, atacarán. Netanyahu pasará, pero el derecho a existir de los israelíes, que no solo son judíos, hay 8 millones de judíos y 3 millones de no judíos, incluyendo casi 2 millones de árabes israelíes, que no son terroristas, son víctimas del terror. Resistirá y tiene armas nucleares. Y si hay que bombardear Teherán, lo hará. De hecho, ha bombardeado ya 2 veces los intentos de Teherán de tener arma nuclear para emplearla contra Israel. De todo esto, naturalmente, estos mangutas, estos abrazafarolas, estos atracadores, estos ladronazos que tenemos en el gobierno, esta gentuza, primero no tienen ni idea y segundo le da igual. Es que le da igual. Para Sánchez, con tal de arañar un escaño más en las europeas, ya ha dicho Tezanos que las va a ganar holgadamente, con 7 escaños de diferencia sobre el PP. Eso es bueno. Eso es bueno, a ver si en el PP no se duermen. Y este domingo a manifestarse, Vox no. Vox se puede manifestar en favor de Marine Le Pen. Pero el PP, que es el partido mayoritario de la oposición, manifestarse contra Sánchez a la calle y pidiendo la expulsión inmediata del gobierno de Yolanda Díaz y de su gentuza. Porque son todos iguales. Urtasun se negó a condenar hasta las masacres de Putin en Ucrania. El que dice que pobres toros, pero no dice pobres ucranianos. En fin, las elecciones europeas han arrancado ya y como pasa en la Europa real, todas, absolutamente todas, las campañas son nacionales. Y en España las elecciones europeas son una campaña política nacional. Arranca la campaña a las elecciones europeas que en España tendrá lugar el próximo día 9 de junio. En nuestro país los comicios tienen un aire de sufragio nacional al celebrarse en un contexto de crisis absoluta del que Sánchez no logra escapar. Los españoles acudirán a las urnas tras la aprobación de la ley de amnistía, única ley para la que el gobierno forma una mayoría inalcanzable en otros proyectos como la ley del suelo o la que pretendía prohibir la prostitución. El gobierno de socialistas, comunistas e independentistas llega a los comicios europeos tras romper relaciones con Argentina e Israel, esta última por el reconocimiento de un Estado palestino en manos de los terroristas de Hamas. No hay que olvidar que las elecciones tienen lugar en la víspera de la constitución de la Mesa del Parlamento en Cataluña, donde se negocia un gobierno dependiente de los golpistas. Todas estas circunstancias alimentan la posibilidad de un adelanto electoral. En el inicio de campaña, Sánchez vuelve a echar mano de Zapatero, principal asesor del presidente y un fijo en los mítines. Feijóo en Cataluña cree que las elecciones son una oportunidad para dar una lección a Pedro Sánchez. Yolanda Díaz, tras hacer suyo el lema de Hamas, denuncia lo que denomina la internacionalización
Internacional del Odio. Abascal en León se dirigía a los hombres y mujeres del campo. En estas elecciones, Irene Montero podría superar en representantes a Sumar, mientras la candidatura que encabeza Alvise Pérez podría conseguir hasta 2 diputados. Si nosotros, el pasado 23 de julio, votamos todos en masa para que hubiera 4 años más de gobierno de coalición progresista y para frenar al gobierno de coalición reaccionaria entre Feijóo y Abascal, si eso no lo quisimos para España, no lo queramos para Europa y, por tanto, apoyemos al Partido Socialista y a Teresa Rivera. Os pido que le digáis a la Internacional del Odio que somos hoy aquí los hombres y las mujeres que nos movilizamos por la esperanza. Pues vamos a empezar con un mensaje muy claro en esta campaña. Aquí en Cataluña nadie va a pasar por encima de los españoles que quieren un país de ciudadanos libres e iguales. Nadie. Y para eso nos presentamos. Solo hay una alternativa. O Vox, que ha votado defendiendo vuestros intereses en Bruselas durante estos 5 años, o todos los demás que han votado en contra de vuestros intereses. Por ejemplo, Marine Le Pen. Porque Marine Le Pen es la que estaba a la derecha de Abascal en el Viva Milei. Porque al final Milei es el que se ha quedado con la cosa. Qué gritos estuve viendo ayer contra Pedro Sánchez. Qué burlas. Que no sabe con quién ha pillado. Es que no sabe. Claro, como es analfabeto. Mira, un argentino lo mejor es leerlo y oírlo. Pero no te pelees con él. Son medio españoles, resistentes y medio italianos. O sea, con la navaja siempre a punto. No sabe lo que ha hecho. Cosa que me alegra profundamente. Pero que hable de la Internacional del Odio, una tía que es comunista. Es decir, que odia todo lo que puede funcionar bien en el mundo. Una tía que es comunista ahora. Es decir, después de más de 100 millones de muertos. De genocidas como todos los líderes comunistas que han podido matar a pueblos enteros. Y ahora, porque este Podemos, repito, es el partido político que crea Hugo Chávez. Los genocidas y narcotraficantes de Venezuela. O sea, lo que Sumar es narcosumar. Porque viene de Venezuela. Y además es financiado por Teherán. A su líder carismático, la verdad es que no han tenido otro más que Pablo Iglesias y no tendrán otro. Acabo de ver a su, no sé, pareja, adjunta o lo que sea, que ha iniciado la campaña electoral pelando un plátano con la boca. Palabra. Por alguna razón que yo no entiendo, están en borrar el género y la biología, pues se ha ido a una fiesta de drag queen, o sea, lo que toda la vida han sido travestis. Bueno, entonces un travesti, que a mí me recuerda pues las locas de toda la vida que conocí en Barcelona y que entonces eran más graciosas porque no hacían política. La Ocaña era genial. Entonces le hace pelar un plátano con la boca y ella pues se le ve, no digo ducha porque es un deporte difícilmente olímpico, pero en fin. Y esto es lo que nos vende para Europa, es pelar plátanos con la boca. Hombre, eso Oscar Gután seguro que lo hace mejor. Además se los come con piel y todo y le da exactamente lo mismo. Pero vamos a la cuestión de fondo. No podemos tener un gobierno antisemita en España. Abiertamente antisemita. Un gobierno que predica el genocidio. O sea, como dicen ellos, terminar lo que Hitler dejó a medias. No lo podemos tolerar. Y eso es la trapiños. El gobierno de Israel ha mostrado a los embajadores de España, Noruega e Irlanda los vídeos de las jóvenes israelíes secuestradas el 7 de octubre. En las imágenes se observa a las adolescentes maniatadas de entre 18 y 20 años, atemorizadas y con el rostro y el cuerpo ensangrentado. Los vídeos se han distribuido después de que estos países hayan anunciado que van a reconocer próximamente el Estado de Palestina y coincidiendo con las palabras de la vicepresidenta Yolanda Díaz haciendo suyo el lema de Hamás. Sus palabras han sido denunciadas por la embajadora de Israel en España, también por parte de la presidenta madrileña.
por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Que quieren arrasar con el Estado de Israel. Ayer decía su vicepresidenta, desde el río hasta el mar, que es un mensaje criminal, despreciando a la comunidad judía que vive en Madrid. En Madrid viven judíos que no son israelíes. ¿Les quieren echar hasta el mar también a ellos? Silencio, señor Padilla. Gracias. Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. Absolutamente repugnante. Y tendrá que decidir, por supuesto, el PSOE a nivel federal, pero yo soy partidario de responder a Ayuso con seriedad, con respeto y con querella. Creo que es un disparate absoluto. Con respeto. ¿A qué familiar vais a calumniar ahora? Vamos a ver, Lobezno, tú tienes un problema de comprensión. Es que no lo entiendes o no lo quieres entender. Si no lo entiendes es que eres tonto y debes dejar la política. Si no lo quieres entender es que eres malo y deberías dejar la política. Pero ¿dónde vas a ir? O sea, lo que dice Ayuso es la verdad. Matando, la ETA ha conseguido no una comunidad autónoma, 2. Porque además le han regalado Navarra. ¿Quién le regala Pamplona a la ETA? El PSOE. ¿Quién le da el poder a Bildu? ¿Quién mete a Bildu en el núcleo de poder, como quería Pablo Iglesias? Lo ha conseguido. ¿Quién? El PSOE. ¿Quién resucita a ETA cuando estaba muerta? El PSOE de Zapatero. ¿Quién la canoniza? El PSOE de Sánchez y de Lobato. Y de Paquirrín Martín, el delegado del gobierno, que dijo que los de Bildu habían salvado, a diferencia de los patriotas de pulsera. No sé qué obsesión tienen con la pulsera estos mamarrachos. Debe ser lo mismo con las drag queens y con pelar plátanos con la boca. Son esas obsesiones que a mí se me escapan un poco. Vamos, no. Que cuando hay un tonto que no sabe decir una palabra, pues entonces hace gestos y muecas. Como los monos, vamos. Que esos sí que comen plátanos y los... Te pueden hacer virguerías con el plátano, con la boca y con lo que sea, pero no metas el dedo. O sea, lo que dice Ayuso es la verdad. No solo, podría decir, no solo fuimos nosotros. Eso sí sería cierto. Porque Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, recibió las órdenes de Zapatero dentro del gobierno de Rajoy para mantener la misma política proetarra. Y la mantuvo. Es el que suelta a Bolinaga, el secuestrador y torturador de Ortega Lara, casi 2 años, diciendo que se iba a morir. Estuvo casi 3 años inaugurando Rico Tabernas. Eso lo podía decir. No hemos sido solo nosotros. Eso sí. Pero que ha sucedido ya. Claro que ha sucedido ya. Pero si es que no lo entiendes. Es que además, por la cara, que no es de muy inteligente, y los hechos, que son de tonto perdido, es que yo he visto esas imágenes y no lo entiende. No lo entiende. ETA mata... Pamplona, chico, Pamplona. ¿No entiendes, Pamplona? Pamplona, que no se le ibais a dar a la ETA. Vaya si es la verdad. Bueno, el nuevo pistolero que ha salido imitando se llama Pablo Padilla. Y este es un pobre diablo que imita... Quiere hacer una gracia, supongo que para ascender en el partido, imitando a la pistolera Mema, que hacía así, apuntaba para matar a Ayuso. Y entonces hace un gesto doble. Primero, dispara a Ayuso y luego se dispara en el pie. Hace el gesto de dispararse en el pie. Empieza por lo segundo y luego ya lo primero te lo ahorras. Ahora, luego no pienses que te vamos a pagar la pensión de invalidez, ¿eh? Soy inútil. Bueno, y por último, porque os lo dejamos, vamos a dejarlo, porque hoy publicamos más cosas de lo único que realmente, aparte de la movilización popular, y este lunes hay que ir a las manifestaciones contra Sánchez, se está movilizando poco y mal el Partido Popular, porque cuando entra en periodo de berrea electoral, pierde la chaveta. Primero todos los chanquetes se vuelven locos, hacen unas campañas absurdas, solo dejan que salga el jefe no se presenta a las elecciones, pero bueno, es igual, se votan partidos, etcétera. Me alegra la encuesta de Tezanos, porque eso obligará al PP a luchar, y cuando la derecha lucha, gana. Pero luego les contamos las últimas noticias de esa maraña de corrupción que tiene como centro la Moncloa. No es Begoña, no es Koldo, no es Delcy Rodríguez, es Pedro Sánchez.
Conectamos con el planeta, con Iberia. ¿De soportar una ola de calor? A surfear la cresta de la ola hay solo un vuelo. Este verano descubre con Iberia Faro, Azores, Madeira y muchos destinos más. Entra en iberia.com y elige el tuyo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con Silvia Ribeiro y Sergio Eras, y después en la tertulia que vienen Carlos Cuesta y Maite Rico, además de Rosa María Payá, para ver que nuestro dinero donde mejor está es en los bolsillos de los asesinos de la dictadura castrista. ¿Dónde va a estar mejor? Ah, bueno, en los bolsillos de los asesinos de Hamás. Se han descubierto la guerra, que es una guerra, de Irán contra Israel a través de Hamás en Gaza, se está haciendo en los túneles. Es una cosa absolutamente alucinante. Hay más de 200 y calculan que hay otros 200 por descubrir. Una de las jovencitas que aparece violada, maltratada, mientras los ídolos, los yihadistas, los hijos de Alá, presumen de que ahora ya van embarazadas. Violadores, en manada. Pero eso Yolanda no lo denuncia. Bueno, pues les seguiremos contando ese nivel de corrupción a que ha llegado este gobierno asqueroso. Pero la izquierda ha llegado a tal extremo de indignidad. La izquierda, todas las izquierdas. Hay algunos ex-izquierdistas. Ayer hasta Felipe González parecía decente en El Hormiguero. Como es claro, al lado de Sánchez, Felipe es mi ídolo. O sea, no sé, yo lo voto para Eurovisión. Sobre todo porque echándole cara es capaz de ganarla. Y cantando zorra, si hace falta. Pero saca la Constitución. ¿Quién asalta la Constitución? Felipe González. ¿Quién en el año 85 vulnera lo sagrado, de los artículos más sagrados de la Constitución? Uno de ellos es el de la independencia del Poder Judicial. El Poder Judicial es el único poder que aparece como tal en la Constitución, que está calcada de Alemania. Saben que la garantía de la democracia es la propiedad, y para que haya propiedad tiene que haber ley y jueces independientes. Entonces, ¿qué es lo que dice la Constitución? El Consejo del Poder Judicial, o gobierno de los jueces, lo forman 20 vocales. 12 elegidos por los jueces, 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Muy bien. ¿Qué es lo que hace Felipe González? Cargarse eso. Claro que no se cargó otras cosas. Y sigue en el PSOE. Y votó a Sánchez. O eso dice. Pero claro, tú ves a Felipe González, claro, por lo menos dice que hay que respetar la Constitución. La mula Francis que tenemos en la Moncloa, lo que dice es que lo que mande Bildu, o Junts, o Esquerra, o Hamás, o el Grupo de Puebla. O sea, España, el gobierno no es de España. El gobierno es de quien gobierne a Sánchez, o Javier Hidalgo, o el Pegasus, o Marruecos, como ya hemos visto, entregando el Sahara. O sea, este es un gobierno de tiranos para los suyos y de esclavos para los demás. Es un gobierno bajo chantaje. Y lo único que puede hacer caer realmente a Sánchez es ir a la cárcel. Él, no piensen en su señora. Su señora no existe. Existe, ¿verdad? Bien, la vemos, pero no. Presume, se mete en todos los líos, es doña indiscreta. Bien, pero es él. Sin Sánchez, Begoña no hace ningún negocio. Bien, ¿y qué es lo que está haciendo Sánchez para que a través de su señora no lleguen a su corrupción? Porque es la corrupción del gobierno de Sánchez. Bueno, y de sus ministros, por cierto. Pues lo que hace ahora es tratar de... Bueno, está a punto de disolver la Guardia Civil. Por de pronto, que esto ya lo pensaron en la Segunda República, vamos a disolver la Guardia Civil. Porque estos me da a mí que no están por la Guardia Roja, no son muy bolcheviques, tanto defender la propiedad y en el campo, que es muy duro. No, estuvieron a punto. Pero es que el PSOE está a punto también, ya en democracia, de disolver la Guardia Civil. Y al final,
Cuando llegan y se encuentran con la ETA, dice Pepe Barrio Nuevo, que es uno de los pocos, a pesar de su aspecto un poco brutote, es de los pocos que realmente son cultos y saben leer y escriben muy bien, Barrio Nuevo. Y entonces fundan el GAL, que funda Felipe González, copiando a Carlos Andrés Pérez de Venezuela. Y le dice a Martín Prieto, en una parte, y lo ha contado Martín Prieto, que en paz descanse, cuando ellos dejen de matarnos a nosotros, nosotros dejaremos de matarlos a ellos. Y dice Barrio Nuevo en ese momento, dice, hemos descubierto la Guardia Civil. Y dice, hombre, un poco tarde, ¿verdad? Casi siglo y medio después, pero más vale tarde que nunca. Bueno, ¿qué pasa con la Guardia Civil? Que en funciones de policía judicial tiene a la UCO. La UCO investiga los casos de corrupción. Y el problema de la UCO es que ha llegado demasiado lejos, está demasiado cerca de la Moncloa. Y esto es lo último que se les ha ocurrido. La UCO tiene previsto echar el cierre en verano por orden de Interior para retrasar la investigación en torno a Begoña Gómez, según ha podido saber Libertad Digital. Mientras siguen saliendo informaciones, la Organización Mundial del Turismo también se habría acercado al Africa Center de la esposa de Sánchez después de que el presidente les prometiera una sede gratis. Además, según Voz Populi, Aldama recibió pagos de empresarios venezolanos y acudió a Barajas la noche del Delsigate para cobrar la deuda de Air Europa. La comitiva de la número 2 de Maduro se quedó en Madrid y se vio con ministros, pero también con Begoña Gómez, con Globalia y otras empresas en Fitur. Concretamente el ministro Plasencia, ministro de Turismo, otro que viene del AMPA, ahora está en el AMPA ganadora, pero saben que el AMPA, narcotraficante del gobierno llamado Cártel de los Soles, porque encargó al ejército que tienen soles en vez de estrellas en las charreteras en Venezuela, copiando lo que hicieron los hermanos Castro en Cuba, que es dividir el país en 3 zonas controladas militarmente. ¿Y cómo? Metiendo al ejército en el tráfico, por ejemplo, de comida, de droga y de lo que sea, y por supuesto de prostitución. Entonces, claro, pues son 3 dictaduras militares coronadas por una dictadura comunista cleptocrática y asesina. Pero en Venezuela lo han copiado. Y entonces para el narcotráfico, que es mucho más poderoso que en Cuba, Cuba lava el dinero, pero el narcotráfico es Colombia, Venezuela. La cocaína viene de Colombia y a través de Venezuela llega a Algeciras o a las Rías Gallegas. Pero el problema, insisto, el problema de fondo es que Plasencia, que es el amigo de Ábalos, de cuando Ábalos cultivaba sus relaciones con la ELN, otra narcoguerrilla comunista de asesinos, la muchachada, le llamaba Ábalos, este Plasencia se reúne con Begoña Gómez. O sea, no se reúne con Sánchez, pero se reúne con Begoña Gómez. El AMPA, basta ver ustedes, vean ustedes cualquiera de las películas del AMPA que quieran. Del AMPA italiana, del AMPA, no sé, de la banlieue parisina, del AMPA de la droga, etcétera. Hay una serie muy buena, por cierto, francesa, sobre esa relación del mundo del AMPA, que funciona pues como todo AMPA. O sea, están contra Francia, pero viven del hachís y de la cocaína. Y al final, pues son barrios enteros cuyo modo de mantenimiento es que la mafia les paga, no mucho, pero les paga, por hacer de correos, de chivatos, lo que sea en la cocaína. Lo hemos visto en The Wire también. Creo en las afueras, creo que era de Chicago, ¿no? Bueno, no recuerdo. Bueno, es igual. The Wire. Es decir, barrios enteros donde todos los jóvenes viven de estar en una esquina esperando, todos pinchotas. Es así. Bueno, pero al final siempre hay un hermano, un primo, una tía. Siempre. ¿Por qué? Porque solo se fían de la familia. ¿Y por qué? Porque están robando todo el tiempo. ¿Quién es el hombre fuerte de los negocios ahora en Venezuela? Nicolásito. ¿Y quién es Nicolásito? El hijo de Nicolás Maduro. ¿Quién negocia con Teherán, con China y con Putin? Los negocios, por ejemplo, la adjudicación de tierras para la búsqueda de minerales raros, de oro, de esmeraldas. Nicolásito. ¿Quién es el hombre más rico de Venezuela? Nicolásito.
y los bolichicos que hay aquí, ahora en Madrid, que a ver si aprenden urbanidad. Es como el exilio cubano. Tú distinguías perfectamente el exilio histórico, los primeros que huyen de Cuba, y ya las siguientes generaciones ya criadas en el comunismo. Los históricos son educadísimos, muy españoles, les gusta la tuna, etcétera. O sea, vamos, más españoles no pueden ser, y encima cubanos. Los siguientes ya llegan a hacer trampas con el welfare, con los subsidios, ya llegan a robar. Y los terceros ya es AMPA directamente. Lo que hizo en el Mariel Fidel Castro es soltar a todos los presos de los psiquiátricos, asesinos, a todo el AMPA, y los sueltan en Florida. ¿Qué más quieren ellos? Oh, menuda diferencia. Pero, ¿qué hace Plasencia viendo a Begoña? La mujer del jefe. Es mucho más seguro hablar con la mujer del jefe que con cualquier ministro. Porque Ábalos podía caer, y de hecho cayó. Pero la mujer del jefe, mientras no aparezca una mujer fatal de por medio, o un hombre, o un trans, o un lo que sea de estos de los que pelan el micrófono, el plátano con la boca, también podrían pelar micrófonos, que no pelarán. Es el AMPA. Estamos ante una organización con la estructura del AMPA. Esto no es un gobierno. Esto es una reunión de bandas para saquear España y a la cabeza una pandilla de aprovechateguis con dos aventureros, sobre todo uno que se llama Pedro Sánchez. Luego se lo contaremos. Hoy todas las televisiones están, lo que más le gusta a las televisiones, una tragedia, unos muertos, vecinos, no nos lo esperábamos, en fin. Las servidumbres habituales. Al menos 4 personas han muerto y una veintena han resultado heridas en el derrumbe de una terraza en una zona de ocio de la playa de Palma, en Mallorca. Según las autoridades de la isla, la mayoría de víctimas son clientes del local de mediana edad y la mayoría son extranjeros. El Ayuntamiento de Palma ha anunciado que decretará 3 días de luto oficial en la ciudad. El jefe de bomberos, Eder García, explicaba así las primeras hipótesis con las que trabajan en la investigación. La terraza de la primera planta, que se ha venido abajo seguramente por sobrepeso, está investigando las causas y del impacto de unos 3 o 4 metros, impactado sobre una bóveda que también ha cedido. Era en la planta sótano del local. En la mesa había un futbolín, era zona de los comensales. Dicen que es por sobrepeso. No sé cómo puede haber sobrepeso en una terraza. Si una terraza no emite sobrepeso, habrá que cambiar la terraza. Bueno, pero tampoco hay que aventurarse. En las elecciones europeas, uno de los espectáculos más divertidos es el de ver a democristianos abyectos como la Ursula von der Pony, que ahora resulta que le gusta a Meloni. Bueno, a todo el mundo le gusta a Meloni, son cosas que pasan. Igual que en América a todos le gusta a Milei. Le acaban de dar la portada en la revista Time. Lo que daría Sánchez por una portada en la revista Time. Y además ponen The Radical. Es así como el zorro, ¿no? Una cosa exótica y tal. Siempre el racismo. Tú rascas una cosa anglosajona y te sale el racismo anti-español, anticatólico. Son así. Pero bueno, la portada está muy bien. No es exactamente Milei, es un Milei pasado por el IA y el filtro. Y de hecho, pues tiene unas patillas casi agitanadas, pegadas a la vez. Así no es Milei. Así no es. Tiene ahí una matapelo que ya quisiera Yolanda Díaz. Bueno, pero Ursula von der Pony, que resume todas las miserias ideológicas y políticas de la derecha democristiana, insisto en eso porque los democristianos son los que se comieron a los leones. Los leones se comían a los cristianos hasta que Nerón echó a unos democristianos que se comieron a los leones. Son más malos que un dolor. Bueno, pues ahora le gusta a Meloni. Dice, pero vamos a ver, ¿no decía usted que todas las alianzas era un cordón sanitario contra la ultraderecha de la derecha ultra? Sí, pero... bueno, pero no tanto. Le ha faltado decir, son también hijos de God. Y ahora le gusta a Meloni. Dice, pero si a usted solo le gustaban los comunistas y los verdes, pues le gusta a Meloni. Como dice
Ayer estuvo extraordinaria Ayuso, de los mejores días en los últimos tiempos, que nos ha pasado regular. Ayer estuvo extraordinaria. Dice, no es que me guste la fruta, es que me encanta. Y se quedó el lobezno, estaba así. Bueno, pues le encanta. Ahora a la ultraderecha le encanta a Úrsula. Ursula von der Leyen tiende la mano a Giorgia Meloni, abriéndose a un pacto con su grupo tras las elecciones europeas. Lo ha asegurado durante el debate electoral organizado por la Unión Europea de Radiodifusión en Bruselas y que ha estado marcado por la presión del resto de candidatos a von der Leyen para que se posicionase sobre sus propias líneas rojas. La presidenta de la Comisión señala que Meloni ha demostrado su defensa del Estado de Derecho. He estado trabajando muy bien con Giorgia Meloni en el Consejo Europeo, como lo hago con todos los jefes de Estado y de Gobierno. Esta es mi tarea como presidenta de la Comisión. Ahora, los temas que vamos a ofrecer, ahí vamos a ver si aquellos que se acercan al enfoque europeo, y ella es claramente proeuropea contra Putin, ha sido muy clara al respecto, y también es pro Estado de Derecho. Si esto se mantiene, nos ofreceremos a trabajar juntos. Hombre, claro, para a ver si así hacemos mayoría y seguimos en la mamandurria. Esta es una tipeja siniestra. Es como ABBA, pero al revés. Tú coges lo de ABBA y dices, no se puede vestir peor. Pero qué canciones, ¿no? Esta viste aseada nuestra piños, se ve que es rica, pero es que no tiene una sola idea que no sea mala o ajena. Pero el problema de estas elecciones europeas, por poner el caso de España, es que yo entiendo que en Francia voten a Marine Le Pen contra la inmigración ilegal y sobre todo contra el islamismo. Lo entiendo. Islamismo, narcotráfico, etcétera, son lo que han destruido Suecia, han destruido casi Holanda, han destruido Bélgica y destruirán Francia y Alemania. ¿Por qué? Porque es un poder enorme el que tiene. Lo entiendo. Pero en España, nuestra primera enemiga es Marine Le Pen, que si llega al poder, que probablemente llegará, y a lo mejor para Francia no es malo que llegue, mejor que Macron seguro, pero para el campo español será letal. Y ahí está, sentadita, al lado de Abascal. Yo no sé cómo Planeta no ha contratado ya las memorias de Mireia Borràs. En fin. Bueno, vamos ayer con Felipe con la Constitución en la mano. Es asombroso. Felipe González ha cargado duramente contra Sánchez y Zapatero en una entrevista en El Hormiguero, a la que acudió con un ejemplar de la Constitución para criticar la amnistía. El expresidente del Gobierno duda de que el PSOE recupere el liderazgo de los tiempos en los que él estaba en la Moncloa y además habla de los últimos batacazos electorales como el de Galicia o el de Madrid. Se plantea además a qué aspira el partido, si a gobernar o a facilitar gobiernos. Donde únicamente somos o gobierno o alternativa es en Cataluña. Por Dios, apoyemos a ella. En Madrid no somos alternativa, hoy somos la tercera fuerza. Por tanto, ¿cómo podemos decirle a los ciudadanos, tengo un proyecto para los españoles? ¿No será que no vamos a ganar nunca más por mayoría? Se ríe porque, claro, es tan malo. Bueno, antes de irnos a la prensa económica con CaixaBank, una noticia que me ha llenado de placer. O sea, hay tres cosas que yo detesto, como saben ustedes, con la murga, esta mentira total del famoso cambio climático. La mafia de las renovables, sea de los molinos o sea de las placas solares, y la mafia del coche eléctrico. Bueno, pues en Aragón lo han conseguido. He visto la foto de Azcón con el vikingo que se finge más pequeño porque está al lado de un chino, para que el chino parezca más grande. La foto es extraordinaria. El vikingo es 1,90 por 2,10. O sea, porque es un pedazo de vikingo inmenso. Y aparece, le llega al hombro a Azcón, se finge pequeño, debe de ir en cuclillas para que el chino quede... El chino es del Partido Comunista Chino. Es una de las empresas del Partido Comunista Chino. Y entonces en Aragón van a hacerlo perfecto. O sea, a base de la energía eólica y solar, crear
las baterías de litio que jamás va a poder regurgitar el planeta Tierra. Forestalia sigue ampliando sus negocios en Aragón, ahora aliándose con empresas chinas junto a la asiática CGE. La compañía de Samper construirá una plataforma de energía eólica y solar que, según avanza el Heraldo, cuenta ya con los permisos de impacto ambiental. La energía obtenida irá destinada a la fábrica de baterías que Stellantis está construyendo en Figueruelas. En las últimas horas se ha sabido también que el terreno de Acampo del Marqués, en el que Amazon construirá su nuevo macrocomplejo, fue adquirido hace unos meses por Samper. Hay algo en Aragón, aparte de nosotros y poco más, que no sea de Samper. No sé, el día 14 que hacemos el programa en Zaragoza le preguntaré a Azcón, ¿qué siente usted al lado de Samper? Al lado del verdadero amo de Aragón. No sé qué se siente. Debe ser una cosa rara. Yo solo he sentido una sensación. Vamos, yo no soy miedoso, soy suicida. Pero yo notaba que mi cuerpo tenía miedo físico. O sea, a lo mejor con Óscar Puente se siente harto así. Solo he sentido con 2 personas. Con Fraga y con Jesús Gil. Y estaban a favor, ¿eh? Pero yo notaba que había un impulso, algo ingobernable, una fuerza enorme que ellos no podían controlar y yo tampoco. Y era una fuerza hostil, una fuerza... Tú estabas con Fraga, pero Jesús Gil todavía más, porque encima era como el Vikingo, era como Samper. O sea, era 1,90 por 2,14. O sea, pues con el Vikingo, con Samper debe ser igual. En fin, vamos a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Bueno, Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, hay inspectores de Hacienda que pertenecen a una especie de aristocracia. Uy. Pero ¿qué aristocracia? ¿Y qué sueldos tiene la aristocracia tributaria? Bueno, más que la propia ministra, una aristocracia selectiva, muy pequeñita, apenas 5 inspectores de Hacienda concentran las mayores nóminas de todo el ministerio. Hablamos de más de 160.000 euros para inspectores que no cobran ese dinero por hacer su trabajo única y exclusivamente de forma escrupulosa. El Politburó. Dice Libre Mercado, estos son los cargos que ocupan los 5 inspectores de Hacienda que más cobran de España. El sindicato CESIF ha denunciado que hay 5 inspectores que cobran más de 160.000 euros al año y esta cifra supera el sueldo de la ministra de Hacienda. Tenemos que decir que en la pieza no desvelamos el nombre de estos inspectores, porque eso pero es, sí el cargo que ocupan. Tomen nota los de la agencia tributaria, no se pueden dar datos particulares. Ni del novio de Ayuso, cuando no era novio, ni siquiera del Politburó de la agencia tributaria. Tomen nota y aplíquense el cuento. Sí, porque aquí la ley porque la respetamos. Lo podríamos dar, los tenemos. Podríamos darlos. Y no los damos. Así es. Porque no se deben dar. Mientras que tenemos, Federico, bueno, pues a un gobierno que intenta recortar la jornada laboral, resulta que como el trabajo sobra en España, hay que repartirlo más y mejor, sin darnos cuenta de la realidad del mercado laboral en España, y es que se ha recortado las horas semanales de cada empleado, han caído ya al nivel del COVID. Claro, y bajando. Y bajando. He visto lo de Pablo Iglesias, que se ve que como hostelero se cansa. Y dice que como máximo 4 horas a la semana y mejorando el sueldo. Hombre, claro. Y dice, eso que no va a pagar. Claro, a él le pagaba Teherán, luego Venezuela y ahora todos nosotros pagándole... Es que ha sido vicepresidente del gobierno. Sí, sí. Se dice pronto. Más lo que le pague Roures por hacer el Canelo. Sí. Fue el que se felicitó porque Arnaldo Otegi y Bildu entraran en la dirección del Estado. Exactamente, exactamente. En fin, nos vamos a las noticias de cercanía. Los que nos oyen desde Madrid, ayer fue una de las grandes sesiones, como en la mejor época de Ayuso. En general no los tiene malas, pero ayer, por alguna razón, estaba rozagante. Fue guapetona, con ganas de pelea. Bueno, hasta imitó a Sánchez. Puso a imitar a Sánchez, dice, horario infantil en televisión, los niños muertos de miedo. Extraordinario.